Ahora vamos a hablar un poquito de por qué invertir en bienes raíces. Entonces, primero, por el flujo de efectivo, por su control, por la apreciación, apalancamiento, depreciación, refinanciamiento, amortización, intercambio equivalente, protección contra la inflación, inversión física. Entonces vamos a pasar por cada uno de estos aspectos para que ustedes entiendan, empezando con el flujo de efectivo. El flujo de efectivo. Digamos que ese es el ingreso pasivo que ganas mensualmente. Esto es proveniente de las rentas, obviamente, que obtienes alquilando pues, o rentando tus propiedades. Lo más importante es que debes asegurarte de que este ingreso te llegue desde el primer día. Es decir, luego de que hagas todos los pagos, es decir, los gastos operativos, los gastos financieros, es como la hipoteca, te debe sobrar una cantidad de dinero que vaya directamente a tu bolsillo. Si la propiedad no te da dinero desde el primer día, entonces no te recomendaría de verdad invertir en ella. La inversión debe tener sentido hoy más que nunca, no mañana. No invertir con la promesa de que mañana va a ocurrir algo con la propiedad que se sale plenamente de tu control. Recuerda que si inviertes de esta manera, pues estás apostando. Cada mes, trabajes o no, recibes por concepto de renta un ingreso pasivo, que obviamente tiene mínima exposición a los impuestos. Esto es lo más importante cuando hablamos de flujo de efectivo. Este ingreso pasivo tiene mínima exposición a los impuestos. Si la propiedad inmobiliaria que tú tienes está en una zona donde hay empleos cercanos y donde la oferta es menor que la demanda, la ocupación será muy alta y constante, asegurándote un flujo de efectivo cada mes. Al final, el flujo de efectivo es lo que determina si una propiedad es un activo o es un pasivo, o si es buena o si es mala, mediocre. Entonces, el flujo de efectivo te va a determinar qué tan exitosa es la inversión. Ese ingreso, como ya te lo dije, que es pasivo, paga menos impuestos que cualquier otro tipo de ingreso. Si de pronto quieres hacer como más énfasis en los tipos de ingresos que existen, en nuestro libro Cómo jugar Monopolio en el mundo real, puedes acercarte más a estos conceptos. Hay 3 tipos de ingresos, los cuales puedes revisar. En este caso nos vamos a enfocar en el de ingresos pasivos. Y a pesar de que estamos pagando una hipoteca seguramente en la propiedad y que ya hemos puesto poco dinero de por sí en la inversión, es decir, en la cuota inicial, podemos comenzar a generar ganancias desde el primer día que compramos la propiedad. Si el banco nos prestó, por ejemplo, un 80% del valor de la propiedad, es decir, del dinero, y luego de pagar la hipoteca, los seguros, los impuestos y demás gastos, te queda una ganancia, entonces tenemos o tienes un activo que te está dando ingresos pasivos frecuentemente. Con los bienes raíces, digamos que recibimos ese ingreso pasivo cada mes y lo denominamos renta. Si la propiedad inmobiliaria está en una zona donde hay empleos, como ya te lo dije, y esta oferta es menor, estos términos los vamos a tocar más adelante en un módulo de negociación, donde la oferta es menor que la demanda y la ocupación será alta y constante, nos aseguraremos ese flujo de efectivo cada mes. Este es solo uno de los ingresos que recibes como inversionista profesional en bienes raíces. Más adelante te vamos a explicar qué otros tipos de ingresos recibes. Entonces continuemos. Como les decía, para hacerlo más simple, el flujo de efectivo es sencillamente el monto o el ingreso que te queda después de que pagaste todos los gastos operativos y servicios de la deuda o pagos hipotecarios. Es decir, todos los gastos que has recibido, más adelante vamos a hacer un enfoque en cada uno de estos gastos, y en los pagos hipotecarios si adquiriste deuda para comprar la propiedad. Si fallas con el flujo efectivo y comienzas a tener flujos negativos, vamos a estar en un camino a una ruina financiera, porque el flujo efectivo es lo más importante. Pero bueno, entonces primero lo primero.
les quiero hablar de lo que nosotros hacemos. Siempre compramos propiedades que generen flujo de efectivo. Yo sé que tarda tiempo, sobre todo encontrarlas y negociarlas, pero vale la pena todo este esfuerzo. Digamos que la definición más simple del flujo de efectivo positivo es que tú recolectas más ingreso en forma de renta que lo que gastamos por operarla, que todos los gastos operativos y la hipoteca. Una gran ventaja de los bienes raíces sobre otras inversiones es que podemos producir un flujo de efectivo cada mes. Ese efectivo generado, digamos que siempre va a ser un porcentaje del retorno sobre la inversión. Más adelante les voy a explicar qué significa este retorno sobre la inversión o ROI. Y es más grande que con otros tipos de inversiones. La razón de esto es que el apalancamiento es el apalancamiento, ¿cierto? Es plenamente el apalancamiento. Este tema del apalancamiento se los voy a explicar más adelante en otro concepto. La belleza de una propiedad con flujo de efectivo realmente es que puede ayudar a que tú seas libre o adquieras tu libertad financiera rápidamente, o no rápidamente, sino de la manera más eficiente. Para esto, para que me entiendas el enfoque del flujo de efectivo, quiero que hagamos un ejercicio que por lo general, cuando estoy explicando este tema de flujo de efectivo, lo hago. Por ahora, toma un papel y un lápiz y escribe tu ingreso neto después de impuestos y después de la seguridad social. Es decir, después de que le has pagado impuestos al gobierno, lo que te retiene el gobierno y la seguridad social que te cobra. Y ahora, después de que tienes ese ingreso, escribe cada uno de los gastos que tú tienes determinados en un mes. Nosotros hicimos un ejemplo para ti, para que más o menos lo veas de la siguiente manera. Entonces, digamos que tienes un ingreso, un salario de $4.500, ¿cierto? Vamos a hablar ahora de tus gastos mensuales. Una hipoteca de una propiedad de $1.600, seguros de vida, seguros o pólizas que tienes en la propiedad o en el carro, 200. Pago del carro o una cuota del carro, son de $500. La gasolina que tienes que pagar por usar el carro, $180. La alimentación de tu familia y la tuya, $500. Servicios, $300. Ropa, $150. Entretenimiento, $300 para un total de gastos de $3.730. Para un flujo de efectivo de 770. ¿Cómo obtuvimos este flujo de efectivo? Simplemente restamos los $4.500 que tenemos aquí por el total de los gastos. Y eso nos deja un flujo de efectivo de $770. Entonces, digamos que este es un tipo de estado de pérdidas y ganancias. Probablemente tu lista, lo de cada una de las personas que están viendo el curso, puede ser más detallada o menos detallada. Pero eso sí, es importante que te asegures de contar con todo lo que realmente gastas. Ahora, haz algo, haz un ejercicio. Tapa con tu mano la parte del ingreso. Es decir, que vas a tener 3.730 de gastos. Si quieres la libertad financiera, esos son los gastos, esos gastos los debe asumir tu retiro, por así decirlo. Tienes que tener esos ingresos de 3.730 para decir que eres libre financieramente. Entonces, para poder volverte rico, debes parar de trabajar para pagar tus gastos y gastar lo que queda en pasivos, que eso es lo que normalmente hacen las personas. Pero entonces, como ya dijimos, que te quedaron $770, esos $770 lo ideal es que los empieces a usar para comprar activos. Así de esta manera es como lo usa la mayoría de los estados financieros de las personas. El dinero llega en forma de un cheque o de un salario, seguido vienen unos gastos y lo que sobra lo gastan en pasivos. ¿Qué son pasivos? Un nuevo auto, un nuevo televisor, nueva ropa, ropa de colección, ropa de marca. Así es como salen en un estado de pérdidas y ganancias ese flujo.
Entonces, de esta manera es como el dinero, tu dinero, esos $770 van de tus bolsillos y entran a los bolsillos de los ricos. Entonces ahora quiero mencionar un tema muy importante acerca de un diagrama de Robert Kiyosaki. Este es el estado de resultados de una persona que no ha logrado su libertad financiera. ¿Qué pasa? Les explico. Entra un ingreso por tu trabajo en forma de salario y sale sin entrar activos, pues bajando por acá, sale en forma de pasivos. ¿Como cuáles? Como la hipoteca, como la deuda del carro, como la deuda de tu tarjeta de crédito y como el préstamo para el colegio de tus hijos. Al final del mes, digamos que con esos $770 ya has pagado todas las facturas, ¿cierto? Pero, ¿cuál es el estado de resultados de una persona rica? Miremoslo ahora. Una persona libre financieramente. Tiene unos ingresos, miremoslos acá. Ingresos. Ingresos por alquiler, dividendos, intereses y derechos de autor. Aparte de eso, tienen unos activos. Estos activos son los que le generan estos ingresos. Entonces, con los bienes raíces obtienen ingresos por alquiler. Con sus acciones obtienen dividendos. Con sus bonos obtienen intereses. Y por tener propiedad intelectual, tienen unos derechos de autor que se generan en ingresos. Y aquí están sus pasivos. Una hipoteca que seguramente tienen por sus bienes raíces. Un crédito de consumo y sus tarjetas de crédito. Entonces quiero que vean la diferencia entre un estado de resultados de una persona que no es libre financieramente y de una persona que es libre financieramente. Sobre todo enfóquense en esta columna de activos. Miren que la columna de activos está vacía para las personas que no son libres financieramente y está llena para las personas que son libres financieramente. Entonces ahora rebobinando o regresando a nuestro estado de pérdidas y ganancias, recordemos que tenemos un ingreso por salario y que al final del mes ya tenemos $770 libres. Entonces, ¿qué harás con esos $770? Debes invertir esos $770 en un activo, como en el segundo diagrama que te mostré. Yo sé que me vas a decir que ese dinero lo usabas para comprar tus cosas, que para comprar pasivos, como te dije ahorita, que un nuevo televisor o que un nuevo carro. El punto es que lo gastas en cosas que se deprecian, que su valor empieza a disminuir, nunca crecen en valor y nunca lo harán. Entonces, si eres como yo, cuando no tenía educación financiera, es necesario redireccionar todo este tema en base a tus gastos y a tus ingresos. Ese dinero obviamente va a ser mejor usado invirtiendo en activos. Entonces, esos $770 por mes en el estado de pérdida y ganancias anteriores sería de 9.240 por año. Con un poco de tiempo, paciencia y una buena asesoría, ese dinero puede ser usado para una cuota inicial de una propiedad que genere flujo de efectivo. Comprar propiedades que generen flujo de efectivo, hazlo y con toda seguridad que tus gastos estarán cubiertos por esos activos. Cada mes ese flujo de efectivo entrará a tu bolsillo en forma de renta y de esta manera vas a poder dejar de trabajar. Puedes tener la paz mental para saber que tu inversión puede producir suficiente ingreso por sí solo para cubrir tus gastos de vida. Aparte de todas las ventajas que les acabé de mencionar de invertir en activos, es muy importante y se lo recalco que el flujo de efectivo o ese ingreso pasivo es el que menos paga impuestos. Es el menor grabado, el ingreso menos grabado de los 3 ingresos que existen. Continuemos. Entonces, digamos que la libertad financiera para ustedes puede significar muchas cosas. Para mí la libertad financiera es poder tomar una decisión o poder escoger. Y estoy hablando claramente de la habilidad de controlar mi vida y mi calendario.
No tengo que explicarle a nadie cómo gasto mi tiempo. Eso es lo más importante. Esto es algo que con las acciones no me atrevería pues a entrar en debate, pero podría decir que es un poco más difícil de lograr. Puedes que tus retornos sean buenos si inviertes de manera correcta en acciones, en bonos o en fondos de inversión. Pero esos tipos de inversiones, a pesar de que generan unos ingresos, unas rentabilidades, esos ingresos necesitan ser reinvertidos. Porque si cuando una acción se valoriza, ese ingreso que obtienes no se reinvierte, entonces se va a grabar o se les va a cobrar impuestos como ingreso ordinario, que es el ingreso que más paga impuestos. Es cierto que puedes recibir algunos dividendos cuando tienes una acción, es verdad, pero a mi criterio no creo que esos dividendos puedan cubrir una porción, pues no creo que puedan cubrir todos tus gastos, al menos en un principio. Seguramente cuando ya tengas más experiencia y dejes de ser un inversionista en acciones común o promedio y te conviertas en un inversionista más sofisticado en acciones, seguramente lo harás. Pero para iniciar, estoy completamente seguro que es mucho mejor alcanzar la libertad financiera o mucho más agradable y más eficiente hacerlo con bienes raíces. Además de esto, tu dinero en una acción va a estar atado a una corporación que lo estará usando y que lo estará invirtiendo. Entonces, si por alguna casualidad necesitas un poco de efectivo, necesitas porque tienes un incidente, un accidente, vas a tener que vender la acción. Y esto es muy importante. Entonces, hablando, resumiéndoles todo el tema de flujo de efectivo, recuerden que es un ingreso pasivo que se obtiene después de restarle sus gastos operativos y sus gastos hipotecarios y que ese ingreso pasivo es el que menos impuestos paga. Entonces vamos a continuar ahora con el control. Ahora hablemos del control. Al invertir en bienes raíces, el destino de mi vida y de mis inversiones no depende de una junta directiva en Nueva York. Los bienes raíces, con una buena administración inmobiliaria y con un buen equipo de expertos, dejan muy pocas cosas al azar y es casi seguro que los cheques llegarán automáticamente. Puedes tomar decisiones, comprar, vender cuando lo desees, bajar o subir rentas, seleccionar cuidadosamente a tus inquilinos, a tus contratistas, contratar o despedir empleados en la propiedad y tener un control, un muy buen control sobre los inmuebles. Entonces, hablemos un poco de esto. Una ventaja única en los bienes raíces es efectivamente que los puedes controlar. En otro tipo de inversiones, das tu dinero a algún asesor financiero, por así decirlo, algún analista financiero, algún asesor de estos grupos financieros, y él lo invierte por ti en una acción de una compañía, en un bono o en un fondo de inversión, que es como lo más común. ¿Qué pasa? Que de ahí en adelante pierdes todo el control. No tienes ninguna habilidad como para tomar alguna decisión operativa de la compañía en la cual invertiste, obviamente. Estás dependiendo de los administradores de estos fondos de inversión y no es bueno. Entonces, una mala decisión que no tenga que ver contigo puede arruinar, por así decirlo, todo el portafolio. Todo el portafolio en el que hayas invertido, así sean acciones o fondos. Si se toma una mala decisión y de verdad esta decisión acaba con tus acciones o con la compañía, tú no tienes ninguna opción en ese caso, o sea, no tienes ningún control. Supongamos que compras una acción en una empresa y la junta directiva decide disminuir los dividendos, o bueno, no, decide comprar un jet, o también decide pagarle más bonificaciones extravagantes, por ejemplo al CIO, endeudarse, endeudarse en cosas que no son necesarias, entonces no hay nada que hacer, literalmente no hay nada que hacer. ¿Qué pasa? Con los bienes raíces, tú controlas todas las decisiones, es decir, quiénes son tus inquilinos, qué tipo de deudas adquieres, quién es tu equipo de contadores, de asesores,
tus administradores, tus contratistas. Y esto mismo sucede, por ejemplo, con los bonos y con los fondos de inversión. Lo mismo que les decía arriba. La única decisión que tienes en este tipo de inversión es decir, si compras o si vendes. Pero con los bienes raíces es diferente. Compras un activo que puedes tocar y que puedes administrar, es decir, un activo tangible. Y aunque hay algunas condiciones del mercado, por así decirlo, que afectan al sector inmobiliario, las tasas de interés, por ejemplo, algunas condiciones laborales, la construcción, y que están más allá de tu control, tú sí tienes la capacidad de manipular, por ejemplo, de manipular e intervenir las operaciones, obviamente las operaciones de tu propiedad, para que ésta responda a esas variables o condiciones del mercado. Pues eso marca la diferencia. Por ejemplo, si eres dueño de una propiedad, digamos que puedes manipular las rentas para aumentarlas o disminuirlas, es decir, incrementar rentas o bajar rentas dependiendo de unas condiciones específicas del mercado. Obviamente el mercado es el que pone estas condiciones. Si el mercado cambia, por ejemplo, y hay un aumento en la población, esto aumenta la demanda por bienes raíces, claramente. Este aumento en la demanda te va a permitir, en este caso, que aumentó la demanda, te permite subir rentas para aprovechar este cambio en el mercado. Es decir, si la demanda de bienes raíces, de propiedades, de hogares, incrementa, entonces esa condición del mercado te va a permitir que tú en tus propiedades aumentes las rentas, aumentes el alquiler en base a una condición que te generó el mercado. O si por ejemplo en el sector donde vives comienzan a llegar muchos desarrolladores, constructores, entonces puedes vender tu propiedad o irte a otro mercado, ya que con un desarrollo de propiedades en exceso, cuando hay ciudades sobresaturadas, provocará un gran aumento en la oferta, que es el contrario de lo que hablábamos ahorita, y ocasionará que tengas que reducir tus rentas o que por el contrario tengas una mayor vacancia, por así decirlo, sea más difícil rentar las propiedades. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cada mes, por ejemplo, nuestro equipo sale y hace un estudio o una encuesta de mercado, el cual involucra llamar a la competencia y preguntarle cuánto están cobrando por rentas, cuánto es el mínimo depósito que tiene que dejar el inquilino, qué están ofreciendo, por ejemplo, en los tratos, qué más le añaden, por decir, al contrato cuando se va a rentar. Entonces ya con esos datos que tenemos los podemos recoger y ya con ellos podemos tomar decisiones en base al mercado, simplemente comparando con qué están haciendo nuestros competidores, con sus rentas, con sus depósitos y con la oferta obviamente, o qué están ofreciendo con sus tratos. Claramente esto no siempre significa subir las rentas, obviamente no. La meta real es siempre, y esto es muy importante, la meta real siempre como inversionista es aumentar el ingreso. Pero aumentar el ingreso en ocasiones significa bajar las rentas para que de esta manera, por ejemplo, aumente la ocupación y disminuya la vacancia, ya que si tienes rentas muy altas, los inquilinos se irán directamente a tu competencia. Y aquí venimos a esta presentación, donde nuevamente hago énfasis. No siempre significa aumentar rentas. Si tienes rentas muy altas, los inquilinos se irán directamente a la competencia. O en ocasiones significa aumentar las rentas debido a que la demanda por arrendar propiedades ha aumentado, básicamente. Entonces, en resumen, en los bienes raíces tienes un control o tienes el control para aumentar tu ocupación manipulando las rentas. Por ejemplo, si bajar la renta a $15 puede ser la diferencia entre un 95% de ocupación y un 88% de ocupación, entonces, pues sí, los números te cuadran. Pero entonces vamos a analizar esto. Aquí te voy a mostrar un simple cuadro en el cual te voy a explicar por qué los números cuadrarían. Entonces, miremos la renta promedio. Supongamos que tienes una renta promedio de $700 mensuales y tienes 100 propiedades.
Tienes un edificio con 100 propiedades en este caso, para que ustedes puedan ver el incremento. Entonces imagínate que tienes dueño de un edificio de 100 propiedades. Cada propiedad la tienes arrendada en este momento en 700 y tienes una ocupación del 88%, que lo podemos ver. Entonces tienes 700 de renta promedio y una ocupación del 88% para un total en ingresos por renta de 61.600. Yo les voy a enseñar a calcular obviamente todos estos ingresos por renta más adelante. Pero en este caso simplemente que analicemos por qué el control. Entonces tenemos un total de ingresos por renta de 61.600. ¿Qué pasa? El hecho de disminuir $15 la renta de cada unidad implica que vas a tener una ocupación del 95%. Es decir, un total en ingresos por renta de $65.075. Bueno, entonces, para este ejemplo, quiero que ustedes entiendan que por el hecho de reducir su renta en solo $15, vas a ganar 3.500 más por mes. $3.500 más por mes. Eso serían casi $42.000 por año. Es decir, bajar las rentas gradualmente te llevará a una ocupación más alta. Todo porque estabas pendiente, obviamente, nuevamente, de tu mercado y tomaste una decisión en tiempo real. Digamos que es el beneficio de controlar el activo en el que inviertes. Que de un momento a otro, por unas condiciones del mercado, te diste cuenta que lo mejor era reducir la renta $15. Tenías el control de hacerlo, lo hiciste y obtuviste $42.000 más en un año. A diferencia de otras inversiones donde dependes del mercado o de una junta de directores en Nueva York, por eso así lo representaba. Pues este hecho de Nueva York es simplemente un dicho, un decir, pero de cualquier junta de directores, porque cuando inviertes en otro tipo de activos, por así decirlo, no tienes ningún control bajo algunas decisiones. Esas decisiones se toman en una junta de directores a la cual tú no asistes, únicamente compras o vendes la acción o la inversión. Mientras que en los bienes raíces tienes en tus manos el control de esta inversión. Entonces, de eso se trata el control. En resumen, incrementando o aumentando el precio, puedes tomar una decisión, puedes tomar este tipo de decisiones en base a unas condiciones del mercado que se generan dependiendo de las ofertas y las demandas que vamos a tratar más adelante. Pero básicamente y en resumen, los bienes raíces te brindan un control increíble sobre tu inversión. Hablemos de otros de los argumentos muy importantes de por qué invertir en bienes raíces. La apreciación. Digamos que la apreciación es el aumento del valor de un activo en el tiempo, ¿cierto? Y cuando se trata de apreciación, especialmente en propiedades unifamiliares, hay algo que es muy cierto, y es que depende netamente de tres cosas. La primera es ubicación, la segunda, nuevamente ubicación, y la tercera, nuevamente ubicación. Históricamente, el promedio de la apreciación que nosotros manejamos más o menos ha sido del 6% anual. Obviamente esto no significa que todas las áreas se aprecian en un 6%. Esto es solo pues un promedio que se ha manejado históricamente y que nosotros hemos tenido en cuenta. Algunas áreas obviamente se aprecian más y otras se aprecian menos. Si estás comprando una propiedad que genera flujo de efectivo, digamos que la apreciación es un bonus, es un extra. Haciendo bien tu trabajo, puedes encontrar áreas que tengan una apreciación mucho mejor que el promedio, digamos un 10, un 8%. Áreas donde hay muy buen empleo, unas tasas de empleo muy buenas y de desempleo muy bajas, donde hay mucha demanda. Pero por el contrario, si no sabes dónde comprar, obviamente, puedes terminar adquiriendo, puedes terminar con una propiedad que sufra una
una valorización o una apreciación negativa, es decir, que se desvaloriza, por así decirlo. El flujo de efectivo combinado con la apreciación es una combinación muy potente, es excelente combinar una estrategia de flujo de efectivo, como les expliqué anteriormente, con la apreciación. Y vamos a ver un breve ejemplo de por qué. Pero antes quiero aclararles que los bienes raíces, así como les estaba diciendo ahorita, son uno de los principales activos que tienden a aumentar su valor gracias a la inflación. En lugar de ahorrar divisas, que es lo que la gente hace, que valen menos cada día, al adquirir bienes raíces estarás intercambiando un pasivo, que son las divisas, por un activo, bienes raíces, que aumentan a la par de la inflación. Eso es un tema ya relacionado con temas macroeconómicos, por así decirlo, de los cuales no queremos hacer énfasis porque queremos mantener esta primera sesión, este primer módulo, en términos muy simples, para que ustedes entiendan por qué invertir en bienes raíces. Pero cuando hablamos de que la divisa empieza a perder valor, es porque los bancos, por lo generalmente, empiezan a imprimir dinero que no está respaldado por el oro, ¿cierto? Y esto genera una inflación, entonces el dinero, el papel moneda, por así decirlo, se empieza a devaluar. Entonces, cuando compras una propiedad, estás cambiando el papel dinero, por una propiedad o bien raíz que aumenta con la inflación, aumenta su valor con la inflación, no como la divisa que pierde su valor con la inflación. Bueno, entonces, en base al ejemplo que les quería hacer, vamos a hablar de que, o vamos a asumir, de que estamos comprando una propiedad por $200,000. De esta propiedad estamos dando el 20% de cuota inicial, es decir, estamos invirtiendo únicamente $40,000 de nuestro propio bolsillo y pidiendo prestado el resto, por así decirlo. La propiedad además está rentada por $1,000 al mes o $12,000 al año. No se enfoquen en los números. Cuando vamos a hablar de números, con toda seguridad que les vamos a entregar los números fáciles para que ustedes los entiendan. Solamente quiero que en este caso entiendan el concepto de lo que les voy a hablar. Entonces vamos a iniciar. Recuerden que la propiedad vale $200,000, de los cuales vamos a dar solamente 40,000, que esto nos deja con aproximadamente el 20% de cuota inicial. Entonces miremos esta imagen. ¿Qué quiero que resaltemos de ella? ¿Qué es lo fascinante de los bienes raíces? Es que miren, en el tiempo la propiedad se está apreciando mientras que tu inquilino está pagando tu préstamo. ¿Cómo pueden ver eso? Miremos aquí la línea azul. Esta línea azul es la apreciación de la propiedad y esta línea naranja es la amortización de la propiedad. Entonces, iniciamos con un valor de 200,000 y en 30 años esa propiedad ya estará valiendo más de $1,000,000, cerca del $1,150,000 según una apreciación del 6% anual. Entonces miren, cada que pasa un determinado tiempo, cada que pase un año, la propiedad se empieza a valorizar y se valoriza y se valoriza y vuelve y se valoriza y se sigue valorizando hasta que esos 200,000 que valía la propiedad se convierten en $1,150,000 aproximadamente. Por el contrario, la amortización, ¿qué quiere decir? Que empezamos debiendo $160,000 y que a medida que pasa el tiempo, el inquilino va pagando tu préstamo. Es decir, tienes 160,000 que le prestaste seguramente, que los prestaste con un banco. Y esos mismos 160,000 se empiezan a reducir a medida que tu inquilino te empiece a pagar y empiece a pagar esa deuda. Entonces, por eso decimos que lo fascinante de los bienes raíces es que en el tiempo tu propiedad se está apreciando, como nos lo muestra la línea azul, mientras que el inquilino está pagando tu préstamo. Entonces, a los 30 años, la propiedad va a valer $1,150,000 y el préstamo va a estar saldado. ¿Quién lo pagó? Lo pagó el inquilino. ¿Quién se ganó la valorización y la apreciación? Tú.
Entonces vamos a resumir esto que les acabo de decir para que no sea como tan complejo y para que sigamos hablando en los mismos términos simples. Entonces ya dijimos, en la gráfica podemos ver esto como una pequeña inversión, ¿cierto? Que con el tiempo se convierte en una poderosa parte de su retiro, de su libertad financiera. Después de 30 años, la propiedad valdría $1.150.000 y al finalizar este periodo, el resumen de lo que sucedió fue lo siguiente. Entonces hablemos de lo que sucedió. Primero, pagaste la hipoteca de la propiedad, o mejor dicho, tus inquilinos se encargaron de pagar la hipoteca por ti. Segundo, la propiedad pasó de valer $200.000 a valer casi $1.150.000, lo que significa una apreciación de casi $950.000 en 30 años. Por último, recibiste un ingreso por renta durante este periodo. Este dinero entró a tu bolsillo mientras obviamente tú estabas haciendo cualquier otra cosa, estabas trabajando o estabas viajando, mientras que el préstamo se iba pagando o se iba amortizando, por así decirlo. El ingreso por renta iba aumentando en un 4% anual, asumiendo que esta fue más o menos la inflación. Es decir, que aproximadamente te dejó con $3.240 mensuales en promedio. ¿Qué quiere decir esto? Que estos son 38.000 o casi $40.000 anuales por solo una propiedad, ¿cierto? Entonces te ganaste la valorización y aparte de eso tuviste la ventaja del flujo de efectivo que te iba dejando la propiedad por la renta, obviamente descontándole la hipoteca de la propiedad. Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué voy con esto? Aquí es donde está la potencia de este negocio, combinar la apreciación con el flujo de efectivo. Si hubieras vendido la propiedad, en lugar de conservarla, habría ocurrido lo siguiente. Entonces, tendrías que pagar más impuestos por las ganancias de capital. Obviamente estas ganancias de capital las vamos a explicar en un siguiente módulo y cómo se calculan, entonces no se preocupen. Segundo, tendrías que buscar otro lugar donde poner a trabajar tu dinero. Y tercero, probablemente el banco te cobre una penalización muy alta. Esta penalización es necesario que la tengan en cuenta porque los bancos penalizan, porque como pagaste tu hipoteca, antes te va a penalizar, ya sea con que en las bases de datos te castiga más adelante en intereses o porque simplemente te ponen en la lista negra de los bancos. Entonces, comprando y conservando o manteniendo la propiedad, puedes beneficiarte de las rentas, la apreciación, la amortización y los beneficios de los impuestos. 4 ventajas por mantener la propiedad. Entonces, sigamos continuando con la apreciación. Hay algo muy interesante aquí y es que los bienes raíces son una mejor inversión cuando retienes o conservas la propiedad por más tiempo, como les explicaba ahorita, debido a los beneficios de la apreciación, los impuestos y el flujo de efectivo. Entonces, ¿por qué es bueno conservarlas? Porque la propiedad se aprecia y te gana la apreciación. Segundo, porque las leyes fiscales de los países están hechas especialmente para las personas que conservan, porque al gobierno le gusta los dueños o los propietarios que conservan sus propiedades, porque necesitan propiedades, necesitan hogares para los trabajadores. Y finalmente, por tu flujo de efectivo, te vas a seguir ganando el mismo flujo de efectivo. En algún momento puedes refinanciar, en algún momento puedes querer vender la propiedad, no hay problema. Pero lo que quiero que entiendas es que comprar una propiedad para revenderla en 6 meses es primero perder los beneficios de la apreciación, segundo, perder los beneficios de los impuestos y tercero, perder los beneficios del flujo efectivo. Entonces, ese no es el negocio y aquí personalmente digo yo que no está el dinero de invertir en bienes raíces. El factor que más me gusta de este ejemplo que les acabé de hacer es que digamos que pudimos invertir únicamente $40.000 de nuestro propio dinero para comprar una propiedad que valía $200.000 y que lo hicimos usando el dinero del banco. Nuestro dinero tuvo un mejor retorno, obviamente,
que si lo hubiéramos, por ejemplo, invertido en acciones o en bonos. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las veces los bancos no te prestan dinero para comprar acciones. Hago la aclaración, en la mayoría de las veces, en algunas ocasiones sí, dependiendo de la acción y de la empresa. Pero entonces aquí es donde se pierde el beneficio del apalancamiento, que más adelante vamos a hablar de él. Pero enfóquense en esto. $40.000 únicamente y la propiedad se apreció hasta $1.150.000 solamente con $40.000, porque los otros 160.000 se va a encargar tu inquilino de pagarlos. Entonces la ventaja de este proceso es que no solo se apreció el dinero que invertiste, ojo, hago claridad en esto, es un poquito complejo, pero queremos tener en este primer módulo las cosas simples. Vamos a hablar de que invertiste $40.000, ¿cierto? Entonces no solamente se apreciaron esos $40.000, porque tu propiedad toda se apreció y tú invertiste solamente $40.000. Entonces esos $160.000 que el banco te prestó para comprar la propiedad también se apreció y lo hizo al 6% durante 30 años. Es decir, esos $160.000 se convirtieron en $920.000 aproximadamente. Y tú eres quien se ganó ese dinero, no el banco. El banco únicamente recibió el interés que tú pagaste y ese interés lo paga tu inquilino. Y ese interés, además, escúchese bien, lo pueden deducir de su declaración de impuestos anual. Increíble. Esto que les estoy contando es increíble. Entonces, en resumen, ¿qué sucedió? Compraste la propiedad por 200.000. Solamente pusiste 40.000. La propiedad se valorizó o se apreció hasta $1.150.000. ¿Qué quiere decir? Que los 40.000 se apreciaron y los 160.000 se apreciaron y los 160.000 no eran tuyos. Te recibiste esa apreciación de los $160.000 sabiendo que no era tu dinero. Eso es magia, literalmente es magia. Para que continuemos con el tema de la apreciación, vamos a hablar de dos tipos de apreciaciones. Vamos a hablar de una apreciación natural, que esta apreciación es la tendencia natural que tienen los precios a aumentar en el tiempo. Es decir, es como de manera natural los precios incrementan debido a condiciones del mercado, debido a lo que se presente en una ciudad, debido a los sucesos que acontezcan en ese país donde estás invirtiendo o en la ciudad donde estás. Este tipo de apreciación, digamos que está amarrado a factores como la inflación es uno, como la escasez y como la ambición de los consumidores. Está amarrado a tres factores: la inflación, la escasez y la ambición de los consumidores. La otra apreciación es la apreciación forzada y es el concepto de mejorar, arreglar, por así decirlo, una propiedad para que obtenga más valor, para obtener mayor valor de la misma. Por ejemplo, ¿cómo les hiciera entender esto? Por ejemplo, convertir una casa de 2 habitaciones en una de 3 habitaciones. O añadir un baño, por ejemplo. Aumentar, por ejemplo, el ingreso que da una propiedad inmediatamente aumentará su valor. Es decir, cuando ustedes aumentan el valor de una propiedad con apreciación forzada, inmediatamente aumentará su valor, sobre todo en propiedades multifamiliares. Esto es muy común que, por ejemplo, uno tenga propiedades multifamiliares, de las cuales vamos a hablar más adelante y las vamos a explicar, y hagamos un arreglo en una de esas, entonces automáticamente todas las propiedades adquieren ese valor, las propiedades que tienes en la propiedad multifamiliar. Entonces, en resumidas cuentas, la apreciación natural es la apreciación natural de los inmuebles. Es decir, compras una propiedad, lo mantienes, no le haces arreglos, no adquieres valorización por los arreglos que le haces, sino la apreciación del sector, la apreciación natural de lo que están incrementando los inmuebles en tu ciudad o en tu sector.
Y la apreciación forzada es una apreciación obligada que le estás induciendo a tu inmueble. Le estás añadiendo una habitación, le estás arreglando la cocina, le estás añadiendo un baño, le estás comprando un parqueadero. Entonces todas estas cosas son apreciaciones forzadas que también generan un valor de más en el precio final del inmueble. Pero es muy importante tener en cuenta estos dos tipos de apreciaciones, porque una se usa para un tema y la otra para otro. Ya les voy a explicar más adelante para qué. La apreciación natural la usamos todas las personas que invertimos por flujo efectivo, y la apreciación forzada, digamos que se usa más en comprar una propiedad, arreglarla y venderla. Se usa sobre todo en eso. Pero, pero este es como el concepto. Finalizando, el concepto de apreciación, quiero que se basen en algo. Lo importante es que ustedes entiendan el concepto, no los números que les acabo de decir acá, porque los números los vamos a trabajar más adelante en nuestro Real Estate Analyzer. Pero lo importante es que ustedes entiendan el concepto. Puede que en tu mercado la apreciación promedio sea del 4%, del 8%, o que los bancos te presten el 90% o no te presten sino el 70%. Todo eso son detalles. Son detalles. Lo importante es que ustedes entiendan el concepto de por qué es bueno invertir en bienes raíces y por qué adquirieron este curso. Por qué su economía, sus finanzas deben cambiar después de invertir en bienes raíces. Entonces, espero que les haya quedado claro este término de la apreciación y espero que sigamos manteniendo estos términos simples, simples al menos hasta que empecemos a elaborar con números más complicados, con números fuertes, con estrategias más fuertes. Por ahora, en este primer módulo vamos a manejar todo de manera simple, de manera tranquila, para que ustedes puedan entender los beneficios de este negocio. Entonces ya entendieron los de la apreciación, los del flujo de efectivo y los del control. Vamos a continuar ahora con el apalancamiento, entonces sigan muy atentos.